Volvemos con la información. Mire, ya le decíamos que de acuerdo con ETELEC hay 88 políticos asesinados en el actual proceso electoral. Para hablar sobre esto, un tema muy delicado, tenemos en la línea precisamente al director de ETELEC, Rubén Salazar. ¿Cómo estás, Rubén? Gracias por responder a nuestro llamado. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Magda? Al contrario, muchas gracias por invitarme y muy buenas tardes a todo tu auditorio. Bueno, los números ya los veíamos. Son 88 víctimas mortales en medio de una cantidad de ataques que ustedes son los que tienen los números porque se dieron a la tarea de contabilizarlos. ¿Nos puedes actualizar en la numerología? Claro, Magda, mira, al día de hoy, desde que inició la elección, el proceso electoral, el pasado 7 de septiembre, y hasta este día tenemos un registro de 724 hechos delictivos en contra de políticos y candidatos en todo el país, prácticamente en las 32 entidades y en 404 municipios. No solamente son homicidios dolosos, en nuestro indicador de violencia política tenemos una metodología en la cual estamos revisando todo tipo de delito, secuestros, amenazas, robos, actos de intimidación física y o verbal en eventos proselitistas, homicidios en grado de tentativa, entre otros más, para conocer los modus operandi, ¿no?, de los agresores en este proceso. Entonces, de estas 724 hechos delictivos hay un saldo, como comentabas, de 88 políticos que han perdido la vida, de los cuales 34 eran tanto aspirantes como candidatos, hay de ambos. De hecho, 12 ya tenían su registro como candidatos ante sus partidos. Y te voy a dar también, además de estas víctimas, han sido asesinados otros 10 colaboradores de políticos, tanto taxistas, guardaespaldas, gentes de ayudantía, y adicionalmente otros 34 familiares de políticos han sido asesinados. Qué barbaridad. Tenemos un indicador paralelo de violencia en contra de servidores públicos de todas las jerarquías, de los 3 niveles de gobierno y de los 3 poderes, de ejecutivo, legislativo y judicial. En el mismo proceso, Magda, han sido asesinados 99 servidores públicos sin militancia partidista y sin aspiraciones políticas. De estos 99 habría 2 que sí tienen relación con el proceso electoral, 2 funcionarios electorales, uno asesinado en Fresnillo, Zacatecas, y otro en Tlaxcala. En total, las víctimas mortales ligadas tanto a la política como al servicio público son 231. 231 víctimas mortales, Rubén, es un número que de verdad aterra. Tremendo. Tremendo. Y bueno, efectivamente, ya con este desglose que nos haces en los últimos meses, hemos estado viendo esta violencia, sobre todo, o digamos en la mayoría de los casos, localizada en aspirantes a las alcaldías, regidurías y síndicos. ¿Por qué esta situación? Es decir, pocos hechos se han registrado en términos de quienes aspiran a las gubernaturas, Rubén. Claro, sí, pues es un problema local derivado de que pues la mayor parte de los puestos de elección son del ámbito municipal, ¿no? Alcaldías, regidurías, sindicaturas. De hecho, de estos 34 aspirantes, 29 perseguían puestos de elección del ámbito municipal. Y, por ejemplo, de esos 29, el 89% eran opositores a los alcaldes de esos municipios, donde buscaban competir. Entonces, sí es un problema que está, me parece, enraizado en el ámbito local, no ha llegado a las grandes esferas, como comentas. Esperemos que no llegue. Sí. La última vez que asesinaron a un candidato a una gubernatura pues fue el caso de Rodolfo Torre en 2010, tú recordarás, en Tamaulipas, claro. Así es, no es algo común que pase. Me parece que es algo que también lamentablemente puede ocurrir en cualquier momento. Nosotros vemos riesgos, sobre todo en gubernaturas que están en juego de las 15, donde es muy probable que estos procesos de alternancia ocurran, ¿no? Por las preferencias que estamos viendo ya en muchas de estas encuestas. Y bueno, pues me parece que hay que tomar en consideración esos riesgos también, ¿no? Rubén, en el estudio que ustedes hacen y que nos das estos números tan duros y tan terribles, van por el lado también de ver, mencionabas ahorita, la mayoría son de oposición, los candidatos. ¿Estamos hablando de violencia política, narcopolítica o de delincuencia organizada? Yo considero que sí, estamos hablando en algunos casos de narcopolítica, en otros ya de un verdadero estado criminal, Magda. No solo por delincuencia organizada, ya no hay distintos orígenes, ya no solamente son grupos del narcotráfico, ahora tienes bandas dedicadas a la trata de personas, trata de mujeres, robo de combustibles, robo de mercancías, de trenes de carga y también en carreteras, transporte de carga. Que pues por supuesto en el tráfico de especies, flora y fauna, bandas delictivas que
pues también debido a estos procesos de alternancia, la dispersión del poder, ¿no? Que han provocado como parte de la democracia, pues estos procesos de dispersión del poder pues también han provocado la fractura de muchos de estos grupos delictivos que también tenían disidencias, pero que estas disidencias pues están yendo a tocarle la puerta a alcaldes de diversos partidos y se están construyendo, como bien dices, de manera granular estos autoritarismos a escala local, que cuando llegan nuevos cuadros políticos y ofrecen al electorado combatir la corrupción, los vínculos delictivos con el poder político, etcétera, pues enfrentan estas situaciones de amenaza o de atentados en contra de su integridad, ¿no? Ahora, ¿a qué entonces, Rubén? Pues ya da miedo dedicarse a la política. ¿A qué se van a enfrentar quienes ganen las elecciones en los tres poderes y en los diferentes poderes y los tres niveles de gobierno? Sí, es correcto. Cada vez son más vulnerables, ¿no? Sobre todo aquellos cuadros políticos que sí tengan, me parece, una trayectoria intachable, íntegra, que quieran cambiar las cosas, pues van a tener que enfrentar lamentablemente este escenario que de alguna manera persiste por los grados de impunidad que hay, por el desinterés de la autoridad, de las fiscalías de los estados y también de la Fiscalía General de la República de investigar estos casos y no permitir que queden en la impunidad. Si tuviéramos un modelo de justicia que funcionara, me parece que se inhibirían estas conductas, hacer más costosos, ¿no? El cometer estos delitos, sancionar a los responsables, no prejuzgar como lo hace el presidente, ¿no? El presidente no es fiscal. Nosotros consideramos que tiene que investigarse a fondo y determinar si esto es algo que le compete únicamente a las fiscalías, son delitos de foro común, investigar los móviles y el tipo de autores materiales intelectuales que están participando, ¿no? Qué barbaridad, Rubén, pues... Vaya, estaremos atentos. Está difícil solucionar toda esta problemática ya de tantos años y que se ha venido increciendo. Ya por último, así rápidamente, ¿este sería entonces el proceso más violento que se ha vivido en los últimos años? Pues mira, con estas 724 hechos delictivos que llevamos hasta el día de hoy, vamos a superar los 774 hechos delictivos de la elección del 2018. Vaya. Se va a convertir en la más violenta en términos generales. En víctimas mortales, no. Hace 3 años mataron a 152 políticos, de ellos 48 eran aspirantes, actualmente tenemos 88 políticos asesinados. Me parece que esa cifra sí no la vamos a superar. La que podría quizá casi alcanzarse es la de aspirantes y candidatos, 34 de ahora contra los 48 del 2018. Esperemos que no sea así, ¿no? Pues esperemos que sí, porque por lo pronto esto se ve muy mal. Rubén Salazar, director de Telec, te agradezco muchísimo la conversación y seguimos hablando. Ya, a ver, que ojalá que se calmen las aguas. Esperemos que sí. Muchas gracias, Magra. Gracias, Rubén. Buenas tardes. Buenas tardes.